Muy buenas noches, bendiciones de donde nos estés mirando, buenas noches, buenos días, no importa en el país que nos vas a ver, en el día que nos vas a ver, quizás en un año si Cristo no ha de venir por tu iglesia, que Dios te bendiga. Hoy continuamos, Cristo no ha venido por, Luciana, Cristo no ha venido por su iglesia. Aún estamos acá. Aún estamos aquí. Y por esa razón estoy aquí con la que es ya mi compañera de los martes. Estamos haciendo la buena voluntad de Dios. Ir y hacer discípulos a las naciones. Y la mejor forma de hacer discípulos es enseñando la palabra. Amén. Que te conozcan a ti, que eres nuestro Señor, que eres el Señor. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Cristo. ¿Y la Biblia qué es? La mente de Cristo. Entonces, por esa razón, lo que tenemos que hacer para conocer quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, que son tres, que son uno solo, es conocer la Biblia, sus palabras. Amén. ¿Cómo conoces a alguien, Luciana? Por lo que habla y por lo que hace. Él prometió y cumplió, y prometió con nosotros y sigue cumpliendo. Entonces, por eso Así su es. palabra es la verdad. Así que hoy nos encontramos aquí para concluir ese tema sobre los pastores. Vamos a tener un conversatorio con tres preguntas bien interesantes. ¿Es correcto que una persona se autoproclame pastor? ¿De qué forma marca el pastor la vida de Jesús? Y concluimos con un consejo sobre las decisiones. ¿Necesitan los pastores ser pastoreados? Wow. Luciana, dime, inquietudes. Excelente hoy. Hoy sí venimos profundo porque ya es nuestro cierre sobre Amén. este tema, que ya hemos tenido varios programas sobre él, que de verdad, si seguimos, podemos tener un par de más. 25. Porque es un tema que hoy en día debe de ser muy estudiado, porque tenemos lo que decíamos en el programa anterior, hemos descubierto y seguiremos descubriendo falsos maestros, falsos pastores. Entonces es bueno educar al pueblo para que discierna entre los que sí son correctos y los que no. Luciana, hace un tiempo estaba en un supermercado y había una contienda allí, no, que esto, no, que lo otro, no, que aquello. Y entonces llegué yo y dice uno, oh, espérate, llegó uno que nos va a aclarar, tranquilo. Ok. Y entonces estaban hablando sobre los demonios, sobre esto. Y dice la persona que estaba ahí, no, lo pasa, yo voy a decir lo que a mí me enseñaron en mi clase de demoniología. Vaya. Y yo le digo en el instituto, sí, ¿qué tiempo tiene de ser, hace eso? 13 años, digo yo, y en 13 años su Biblia no le ha dicho otra cosa. Porque lo que usted está diciendo no tiene ni sentido. Y su Biblia, o sea, se lo enseñaron y usted se lo aprendió, pero ¿y su Biblia qué? Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Que lo que me enseñan a mí, eso yo enseño para adelante. Entonces, ¿por qué nosotros estamos haciendo este tema? Hablamos en el programa pasado que no es descalificando pastores. Nosotros somos los encargados de calificar. Lo vamos a ver con la Biblia. Que no somos nosotros. Jamás. Ni tu pastor, ni tu líder, ni el jefe del concilio. No. Tu pastor es Cristo, tu líder es Cristo, y el jefe del concilio en sí es cristiano, es Cristo. Así que nosotros no somos. Ahora bien, ¿qué sí queremos? Que vea ciertas características, porque principalmente hoy se le da ministerio al que brinca y salta. Al que brinca y salta, y al que grita mucho y se traga el micrófono y esas muchas cosas. veces no tiene fundamentos. No, muchas veces no, en el 90% de los casos. Así es. En el 90% de los casos las personas comienzan a hablar. Es más, las personas no saben orar. Las personas le oran a Jesús, le oran al Espíritu Santo, le oran al Padre. Comienzan a decir cosas sin sentido. ¿Sabes por qué? Porque no tienen un buen pastor. Ni Porque buenos maestros. no se le ora a Jesús ni al Espíritu Santo. Se le ora al Padre en nombre de Jesús y por la intrusión o la enseñanza o el conocimiento que nos da el Espíritu Santo. O sea, hay un orden y la Biblia lo enseña. Por algo se dice al final de cada oración, en el nombre de Jesús. O sea, no estamos orando a Jesús, sino a través de Él. O sea, para que Él sea el intermediario entre el Padre y nosotros. Pero la misma Biblia lo dice. El único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. No, y Él dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. No dijo que le pidan a Él. Así es. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la razón de este programa, de este estudio? Que conozcamos los pastores.
¿quién puede ser? Recuérdense que comenzamos, ¿quién puede ser el pastor de una iglesia bíblica? ¿Por qué una iglesia bíblica, Luciana? Porque una iglesia bíblica es una iglesia de Cristo. Una iglesia que camina de acuerdo a lo que Cristo quiere que ella tenga para caminar. No de acuerdo a lo que yo como líder o gurú o líder espiritual, como se me quiera llamar, quiero que te... Mira, una vez en Orlando, yo le digo a un pastor, pero ¿y ese mensaje tan fuera de contexto? Sí, le dije, eso no tiene ni texto ni contexto. Wow. Le dije, te voy a hacer una broma, no tenían ni mambo ni coro. Y yo le dije, ¿por qué no me deja que venga y le dé un poco? Yo no tengo conocimiento, pero un poco de estudio, o estudiemos tú y yo la Biblia, porque si estudiamos ese mensaje duramos 3 días. ¿Y sabe lo que me dijo? Me contestó, mira, te voy a decir algo. A mí me da mucha brega tener esta gente donde yo lo tengo. Así que, tranquilo. ¿Sabes lo que me dijo? Fuera de aquí. O sea, en pocas palabras. Pero escucha lo que él me dijo. Me dio mucha brega tenerlo donde yo lo tengo. No, no el Espíritu, no Jesús, no el Padre. Donde yo lo tengo. Luciana, eso fue así literal, frente a frente me dijo eso. Wow. Y yo dije, oh my God. Entonces, ¿cuál es el motivo? Que conozcamos quién es un pastor. Me gusta mucho porque tengo un hermano que durante la pandemia estuvimos estudiando la Biblia. Durante la pandemia yo aproveché mi tiempo y con mi familia. Entonces teníamos los estudios. Y entonces su esposa me dijo hace un tiempo, fuimos a una iglesia y no nos gustó. No, ellos se mudaron. ¿Y por qué? Porque no son bíblicos. Ya nadie me puede estar predicando de que no, yo tengo conocimiento, ya yo ando con la Biblia aquí de que hablan, se relaciona esto, ya nadie me puede engañar. Esa es la importancia de estudiar la Biblia. Que no le digamos amén a todo lo que nos dicen, que no estemos siguiendo, porque entonces se va a cumplir lo que Jesús le dijo, ciego guiando ciego. Así. O sea, no puede ser que un ciego nos guíe a nosotros. No, quien nos guía es Cristo a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, y Él no es ciego. ¿Entiende? Entonces, ¿cuándo nos guían un ciego? Cuando no estamos interesados porque el Espíritu Santo está disponible. Jesús murió por nosotros, o sea, ya está disponible. La palabra está ahí. Y el Padre siempre ha estado disponible. Y la palabra ahí tiene un acceso ilimitado, porque ya a través de celular, computadora, tablet, físicamente. No, pero allí, en el ilimitado. trabajo otro día me dijo un señor, tengo una pregunta. Yo le dije, la pregunta que tú tengas, tú la buscas, tú la escribes y busca en YouTube qué estudio yo di sobre esa pregunta. ¿Sabes lo que me dijo? Ayer me llamó y me dijo, oye, me está funcionando. Lo que significa que él está leyendo y mirando los videos. Y ya estoy evangelizando, ¿me entiendes? Claro. Pero, Luciana, vamos a comenzar. Y voy a comenzar haciendo un recuento que estuvimos hablando cómo debe ser el pastor. Y hablamos de algo que me viene a la mente, Luciana, muy esencial. ¿Cuál es? La forma de medir un pastor. ¿Cuál es esa ¿Cómo forma? medimos un pastor? Con nosotros. Bien. Llegaste a la iglesia mía. Yo soy el pastor. Tienes 5 años y tú te vas a hacer esta pregunta. ¿Has crecido espiritualmente? No es que brinque y hable Sandra Caracata. No. Mucha baba, como dice dicen un predicador. Tienes conocimiento de Dios y has seguido en crecimiento en tu vida el apartarse del pecado. Que es lo correcto. ¿Estás orando más? Las ovejas se parecen a su pastor. Si el pastor es de oración, yo me vuelvo una oveja de oración. Si el pastor es de estudio, yo me vuelvo una oveja con conocimiento. Si el pastor es uno que ayuna, que se separa para tener intimidad con Dios, yo me vuelvo una oveja que tiene esa relación con Dios. Había un predicador que estaba escuchando en hace días que decía algo parecido. Él decía, cuando una persona entra a una cocina que se está cocinando pescado, bueno, usted que es cocinero me confirma si lo que él dijo es cierto, que se está cocinando pescado, especialmente en el área donde se está cocinando pescado, el olor siempre está como muy intenso, acaparando la atmósfera, ¿verdad? Si usted entra a esa cocina, que usted sale y va a un sitio así, ven acá, pero tú como que estabas en un sitio que estaban cocinando pescado, estabas comiendo pescado. Él dice, lo mismo sucede con las personas
que están en la presencia de Dios todo el tiempo, buscando esa dirección, buscando esa ayuda que no es con nuestra fuerza, sino con las de Él. Cuando tú salgas, que las personas te vean como tenemos el ejemplo de Moisés, que cuando bajó de la montaña, todo el mundo dijo, algo pasó, porque es que vino con un resplandor y una diferencia en su imagen, porque estuvo sumergido en la presencia del Señor. Entonces, amén, lo mismo pasa con lo que usted dice. Mientras más búsqueda tenga un pastor, mientras más alimente a la iglesia de lo que es la palabra del Señor, más las ovejas serán así. Correcto, Luciana, porque nos impregnamos. En esencia estuvimos hablando que el pastor, hay dos, yo siempre le digo, hay dos reglas esenciales para ser pastor y dos oficios esenciales que están en Timoteo y en Hechos 4:6. Sí. ¿Cuál es la regla para ser pastor? Lo primero es que tiene que ser escogido por Dios, que lo vamos a estar mirando ahora. Pero debe tener dos cosas, maestro y consejero. ¿Cómo usted puede ser maestro si usted no tiene conocimiento? Imposible. 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 Y después que se es pastor, usted se dedica a dos cosas: a orar, a estudiar y a ministrar la palabra. Si no, váyase a Hechos, váyase todo el 4 completo, para que vea el alboroto que hubo allí, cuando cogieron los 7 diáconos. ¿Entiende? No, y que los apóstoles no se frenaron. Eso era, terminamos una prédica, pero en 5 minutos tenemos otra. No, y que Pedro le dice, no es justo que nosotros nos pongamos a repartir comida. No, eso que lo haga otro. El trabajo de nosotros es dar la oración la palabra y ministrar. Entonces pasó lo mismo con Jesús. Siempre recuerdo ese versículo de Lucas que se usó en la actividad en el parque. En misas en gratitud. Correcto. Sí. Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia, que no den parte igual. Y Jesús le dice, en un momento, yo no vine a eso, a repartir herencia. Mi trabajo es otro. Mi trabajo es estar en comunión con el Padre y predicar la palabra, o sea, lo que ustedes deben escuchar. Claro. ¿Te das cuenta que no hay que, simplemente hay que estudiar la Biblia? Entonces, el interés del que enseña desde una perspectiva bíblica, cristocéntrica, íntegra, no es que tú hagas lo que, o que ustedes hagan lo que yo quiero que ustedes hagan, sino lo que Dios quiere que ustedes hagan. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Estudiando la Biblia. Leyendo la palabra. Leyendo la palabra de Dios. Porque mi mamá tiene una frase muy típica de ella. Mientras a mí me digan lo que dice la negrita, no vamos a llevar bien. Ahora, si se salió de lo que dice la negrita, pero ¿cómo sabemos que nos están diciendo lo que dice la negrita? Si la leemos. Porque si usted no conoce algo, ¿cómo usted se va a saber? Por ejemplo, con las marcas. ¿Cómo usted va a saber que eso no es original si usted nunca ha tocado un objeto, un modelo de esa marca original? ¿Le van a vender algo falso y usted lo va a tomar como original? Luciana, debemos estudiar. Tú sabes que en una relación, en un matrimonio, ¿por qué yo conozco a mi esposa y ella me conoce a mí? Porque tenemos una relación diaria. Comunicación. Diaria. ¿Cómo usted piensa conocer a Dios si la Biblia suya y sus rodillas para orar se ven? La Biblia y sus rodillas nada más se juntan con Dios, por decirlo así, cada vez que usted tiene problemas. Así es. Es lamentable decirlo, pero es cierto. Entonces Él no es su Señor, es su ayudador. Y ahí se le aplica la alabanza de la cabra, como digo yo. Dame, ayúdame, sáname, bendíceme, prospérame. No, la Biblia dice que al que ustedes adoraron y le servían cuando yo lo había prosperado, es el mismo que le va a responder cuando tengan problemas. Claro. Jesús tuvo que decirle eso al pueblo de Israel. Israel, cuando Dios lo prosperaba, se olvidaba de ellos, no lo necesitaban. Cuando estaban en problemas, venían Dios, por favor. Entonces él tuvo que decirle en una, mire, al que ustedes le servían cuando estaban en prosperidad, porque yo lo prosperé y me olvidaron. Ese es el mismo que le va a responder, o sea, su carne, el mundo. Y que eso se siente feo, porque yo misma tengo esa experiencia. He encontrado compañeros de la universidad que solamente me escribían y me tiraban por WhatsApp cuando no sabían la respuesta de algo, cuando ya estaban apurados para hacer entrega de un trabajo.
Y yo, o sea, yo nada más mi número de WhatsApp sirve para ayudar. Nunca me han tirado, Tú eres el 911. dime, necesita ayuda. Mira, yo encontré ya el trabajo primero, te lo puedo. Entonces lo mismo pasa con Dios. Él se siente mal cuando solamente lo buscamos para que nos ayude. Porque hemos tenido falsos maestros, estuvimos estudiando en el programa pasado, falsos maestros. Dice Sí. que hubo, que hay y que habrá. O sea que todavía nos falta mucho por ver. Hasta que Cristo venga. ¿Y qué es lo que pasa? Que han enseñado a la gente. Por ejemplo, te voy a decir algo. No es que yo sé orar, pero las personas, de cada 10 personas que tú escuchas orando, 9.9 no saben orar. Porque ellos comienzan a exigirle a Dios. Señor, bueno, tú te El acuerdas. Señor soy yo, no él. A exigir, bueno, tú te acuerdas aquella vez que tuvo Julio Mergar, enfermo de cáncer. Sí. Que hubo una que dijo, Señor, no aceptamos un no por respuesta. Hello. Wow. O sea, tú haces lo que yo estoy diciendo y lo otro no lo acepto, punto y se acabó. Entonces, ella era el Señor Ujú. y Dios era el El esclavo. sirviente. El sirviente o el esclavo. Exacto. Hello. Eso es en público ante miles de personas. Entonces, ¿por qué? Porque no tienes un pastor que está pendiente a qué cantamos. ¿Qué adoran? Recuerda que te dije el martes pasado. ¿Tú Sí. quieres saber la teología de una iglesia? ¿Qué cantan? Tantas canciones que vamos a estar hablando el martes que viene sobre eso. Tantas sin sentido. Pero ¿y Sí. es que el pastor no la escucha? ¿O él no conoce la Biblia? ¿O no tiene el Espíritu Santo? ¿O no tiene discernimiento, sabiduría, conocimiento? Hello. ¿Qué Así está es. pasando? Entonces, ¿cuál es el interés de hablar sobre los pastores, de estudiar sobre los pastores, dedicarles 5 martes a los pastores, a cómo debe ser el pastor? Porque el pastor forma todo. Los demás pastores, ¿quién lo forma? El El pastor. pastor. Los evangelistas, ¿quién lo forma? El pastor. Los maestros, ¿quién lo forma? El pastor. Entonces, el pastor es todo. Por eso es que el pastor representa a Cristo, porque Cristo es el buen pastor. O sea, Claro. nuestro pastor en esencia es Cristo. Y nosotros, como pastores, debemos parecernos a Cristo para que las ovejas reconozcan que nosotros traemos el mensaje de salvación, que es Cristo. Que venimos en la misma línea. Amén. Entonces, Claro. vamos a concluir con algunas preguntas que tú tenías. Yo pensé que iba a concluir este tema el martes pasado, pero Es que le digo, es un La- tema delicado y profundo. la joven Luciana dijo que no, que había unas preguntas con las que quedamos- ella no se iba a no. quedar y que necesitábamos desglosarla. Así que tenemos 35 minutos para desglosar esas preguntas. Trataremos de ser Breve. breves. Breves en el ámbito evangélico nunca es breve. Cuando yo voy a predicar a una iglesia, digo, yo siempre predico corto, pero me llamo Jesús. Y Jesús dio un culto de 6 días. Me Así es. imaginamos que fueron 6 días porque iban ya 3 días. Maestro, se acabó la comida. No. Traigan, vamos a multiplicar lo que hay. Yo estoy en el devocional. Ni he Estamos dado el iniciando. mensaje, ni he orado, ni he ministrado. Entonces, yo me imagino que ese culto duró por unos 6 o 7 días. Y yo Claro. siempre digo, si ustedes me ven que pasan 4 o 5 días, yo estoy aquí. No. Mi maestro duró 6 o 7 días. Así es. Luciana, Bueno, primera pues pregunta. iniciemos entonces, como estábamos hablando al inicio del programa, hoy vamos a concluir este tema con 3 preguntas. La primera ¿es correcto que un pastor se autoproclame o se autonomine pastor? Bueno, hubo un engaño. Bueno, hemos estado hablando en programas anteriores de que si yo me hago, he usado mucho esa frase, un traje de general mando a hacer, Sí. no soy, eso no me hace general. Pero pasó algo que la iglesia lo vio como bueno y desde mi punto de vista fue muy malo. ¿Qué fue? Las iglesias se convirtieron en entidad sin fines de lucro. O sea, cualquiera puede ir e inscribir una iglesia, pongo 3 tesoreros, y ya tengo una iglesia constituida. Puedo recibir dinero, puedo recibir fondos, puedo esto, y de Donaciones, paso no etcétera. tengo que pagar impuestos. Sí. Entonces se vio como algo muy bueno, pero también muy o demasiado malo. ¿Por qué? Porque ahora, si tú y yo queremos formar una iglesia, pastores, Luciana y Jesús, secretario, Pancho, tesorero, Julieta, y en unos días Y tenemos Dios no ha hablado de que vamos constituida. Entonces, vemos
que con la iglesia de Cristo no pasa eso, Luciana. Desde Jeremías 3:15, que es donde primero Dios usa la palabra pastor, prometiendo. 3:15, y Él hace dos cosas. ¿Lo tienes ahí? Jeremías 3:15. Lo tenemos acá. Dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten en conciencia y con inteligencia. Ok. Dice que Él dará. Sí. No dice porque ustedes necesiten, nómbrense 2 o 3, los más inteligentes, los más vivos. Que yo desde aquí voy a ver todo mientras ustedes se empiezan a autoproclamar. No, yo les daré. Así es. Pero dice que ¿para qué? Para que lo apacienten con ciencia, con sabiduría. El pastor no es uno para castrar las ovejas. El pastor no fue hecho para juntar un grupito. Mira, me entristeció mucho una vez que me dijo, no, bueno, ya yo me voy a tirar como pastor, porque con la persona que nos estamos reuniendo, ya yo con eso pago el local y me sobra hasta para mi comida. Y yo le dije, o sea que el único requisito que tú necesitabas para ser pastor es que se juntara el local y tu comida. O sea, el dinero, no Dios. Le dije, ¿tú estás bien de la cabeza? Entonces, Dios no dice, ustedes cojan. No. Yo les voy a dar. ¿Para qué? Para que los cuiden. El pastor es un cuidador de ovejas. Hoy andamos con corbatas grandes, con traje. Y eso entró el pastor y aquel me agarra el maletín. No. Somos celebridades. Celebridades. No. Alguien me viene a agarrar el maletín. No, mi hijo, es que mi trabajo es cuidarte a ti. Va a irte, me lesiona, espérate. Es lo que hablábamos en el programa pasado. Si Jesús sirvió a sus discípulos, o sea, hizo el trabajo que de aquella época era el más humillante, que fue de lavarle los pies, ¿quiénes somos nosotros? O sea, es Jesús, Luciana, mayor que nosotros. Luciana, ¿tú sabes lo que era un esclavo que escogían para lavar pies? Naturalmente eran los que estaban ya viejos. Ya que no servían para más nada. Que no tenían fuerza, que no servían para el campo, para nada. Exacto. Entonces, cuando las personas llegaban a las casas, como era en el desierto y eso, se sentaban, ponían los pies atrás y ese esclavo venía y su única función era lavar los pies para refrescarse. Oye, y Jesús le dice, se humilló hasta lo sumo. Usted encontrará pastores así hoy. Tal vez, pero habrá que buscarlo con una lupa bastante grande. Voy a hacer un comentario aquí. Voy a tener que resucitar a Balaguer y pedirle prestado la linterna de Diógenes. Porque cada vez que se iba la luz, que cambiaba un administrador de la CDE, le decían... Y dice, un día dijo, me va a costar buscar la linterna de Diógenes para poder conseguir uno que sirva. Pero no era el administrador, eran los generadores que no servían. Entonces... Así. Jesús está diciendo, yo les daré. Y voy a estar leyendo aquí, Luciana, Efesios 4, del 11 en adelante. Dice, Él mismo, y aquí está hablando de Jesús, del Padre, el Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Y quiero aclarar aquí, profeta hubo en el Viejo Testamento, sí lo constituyó él, correcto, pero ahora en el Nuevo Testamento, profeta significa hablar en público, no adivinar el futuro, porque ya aquí está el pasado, la creación, todo lo que transcurrió hasta hoy, lo que falta por venir y la eternidad. No necesitamos que nadie nos diga lo que va a pasar en el futuro, ¿ok? Sino recordatorios, que es lo que yo comentaba con una persona. Los profetas de hoy en día no nos están diciendo nada nuevo. La palabra del Señor ya lo dice todo, sino como tipo recordatorio. Dios recordándole a su pueblo, recuerden que va a pasar esto y esto, recuerden que deben andar de tal y tal manera. Recordatorios. ¿Qué es la Biblia? Exacto. Entonces dice profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién? Una vez más lo dice. ¿Correcto que se autoproclame? No. Entonces mira lo que dice aquí el 12. ¿Para qué?
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de ¿qué? De Cristo. O sea, la iglesia no nos escogió para celebridades, para que no... o sea, si tú se has fijado, hay iglesias que todos los días se vuelven más pobres, pero el pastor se vuelve cada día más rico. Wow. Y debería ser al revés. Así es. Las personas andando más cómodos, más tranquilos, con más conocimiento, con más sabiduría, con más tranquilidad. Sí. Y el pastor más afanado, orando, aprendiendo, pidiendo por cada uno, en el hospital con uno, en el mortuorio con el otro, en la boda con el otro, en consejería con el otro. No pasa eso. Hoy tenemos psicólogos para que den consejería, para que resuelvan los problemas. Hoy tenemos que ir haciendo esto, hoy tenemos que ir haciendo ello. Yo nada más me hago muy visible si quiero volverme popular. ¿Entiende? Entonces no, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y cómo se perfeccionan los santos? Santo significa separado de pecado. O sea, los que estamos en la iglesia no hemos alcanzado la perfección, como dijo Pablo ya culminando su ministerio, sino que fuimos separados. ¿Para qué? Para comenzar el proceso de santificación que se concluye cuando seamos llevados de esta tierra con Cristo. Que mientras estemos en la tierra, eso será una lucha constante. No lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo de pecado. Claro. Entonces, ¿cuál es la meta de constituir a uno profeta, a uno pastor, a obispo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ve que lo dice? A un mismo y conocimiento a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí voy a hacer una pregunta y me la voy a contestar yo mismo. Adelante. ¿A la estatura de Cristo llegaremos? ¿Varón perfecto? No. Pero hay algo bien importante, Luciana. ¿Por qué Dios pone ese estándar? La estatura de Cristo. Es igual que cuando dice, sé santo porque yo soy santo. O sea, no dice porque tu pastor, porque a tu hermano, porque tu padre. No, porque yo soy. O sea, a la santidad mía. Es la que te estoy poniendo como espejo. Sí. Y aquí está poniendo como espejo a Cristo. ¿Por qué? Porque no podía poner un estándar más bajito. No, que cuando le tocó jurar, juró por sí mismo. Tampoco podía jurar por nadie porque eres Dios. Él es lo máximo. Eres lo máximo. Entonces, ¿a quién debemos parecernos? A Cristo. A Cristo. A Cristo. Por algo nos hacemos llamar o nos llaman cristianos. Cristo. No nos van a llamar pedrístico, no nos van a llamar pablístico. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, Cristo, ungido, y anos en el griego, pequeños. ¿Por qué somos pequeños ungidos? Porque el ungido es Cristo. Y nosotros nos parecemos a Él. ¿Por qué? Porque nos dio su Espíritu Santo. Y continúo, Luciana. Adelante. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de ¿qué? Doctrina. De doctrina, de estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Wow, más claro de ahí. No hay que decir más nada. Por eso es que yo le digo a las personas, lea su Biblia, la Biblia es clara. Sí necesitamos maestro, porque hay cosas más profundas, pero los tenemos también. Pero tenemos el mejor maestro, que es el Espíritu Santo. Amén. El mejor maestro, que es el Espíritu Santo. Entonces, miren, hermano, hay algo aquí. Sigo leyendo, Luciana. Adelante. Mira el 15. Sino que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Todo termina en Cristo y en su palabra. El 16. De quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir reedificándose en amor. En amor. Pero mire el 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios,
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Wow. Y esa palabra, ve que estos versículos bíblicos hablan solo. Entonces, eso de la dureza de su corazón, mira, hay personas que me dicen, necesito que me dé una respuesta, porque vi el programa y entonces usted dijo esto y esto y esto y esto y esto. Y yo le pregunto, ¿usted vino a defender su posición? Porque ya la verdad yo la dije, la verdad de Dios. Exacto. O sea, hay personas que no le interesa la verdad, sino le interesa que su posición se le apruebe. O sea, hay personas que están en una iglesia falsa, con un pastor falso, castrándolo, Sí. y tú le dices, bueno, estudiate tal versículo, mira esto, el otro, se vuelven tu enemigo. Luciana, una persona... Sí, porque son versículos que lo confrontan y le enseñan la realidad. No, una persona que me dijo, yo quiero ser pastora. Y yo le dije, ok, no hay problema. Cuando te aprendas de memoria, primera y segunda de Timoteo y Tito, que son las 3 cartas pastorales, te voy a recomendar que estudies a Judas, que estudies las 3 cartas de Juan. Pedro es imprescindible, la iglesia de los Corintios. Y luego, Hechos. Y luego te vas a llevar a la vida de Jesús. Y luego te voy a llevar a los jueces, para que vea qué pasaba con cada juez, que era lo mismo que pastor. Sí. Entonces me dice, ¿por dónde comienzo? Digo, por los jueces. Para que sepas a quién te vas a dedicar. Y después la vida de Jesús. Sí. Y después ve a Timoteo, primero segundo de Timoteo, Tito, para que después regreses a Hechos. Pero cada vez que estudias un libro, vienes y lo conversamos. Bien. Ella va y le dice a su líder, mira, yo le dije a este varón esto, y él es muy amigo mío, y que esto, bla, bla, bla. No. Apártate de eso, no. Dios quiere usarte. Tú tienes un ministerio grandísimo. Mira lo que Dios ha puesto en ti. Eso es el enemigo. La persona no me quiere ni saludar. Pero ¿acaso yo le dije que sí o que no? ¿O acaso yo le dije a ella que no debía ser o que sí debía ser? Le dije lo que dice la Biblia. Que se instruyera primero, porque ¿cómo una persona se va, por ejemplo, yo estoy estudiando contabilidad, cómo yo mañana voy a decir soy contable si no paso por la universidad? Pero el problema Hay que instruirnos primero para poder proclamarnos o que Dios nos proclame como estamos hablando, porque... Pero mira lo que dice aquí, que Él los escogió a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo yo puedo ayudar en la santificación de alguien y la edificación del cuerpo de Cristo si yo no tengo conocimiento? Yo no puedo, mi santidad yo no se la paso a nadie, pero el conocimiento que el Espíritu Santo quiere transmitir a través de mí, ese sí. Claro. Ese sí. Entonces, ¿qué te digo? Entonces, por eso este último versículo, que por la dureza de su corazón, tienen la verdad de Dios. Sí. Yo tengo que decirle a muchas personas, no, pero te pelees conmigo, peleaste con Dios. Peleate con su palabra. Simple y sencillamente. Peleate con su palabra, porque el problema es que a mí no se me facultó para enseñar lo que yo quiero, ni para quitarle. Y le digo, incluso la Biblia termina. Mira, la Biblia termina como comienza el pecado. Sí. El pecado comienza con uno quitándole y otro poniéndole. Entre una conversación entre Satanás y Eva. Y la Biblia termina diciendo, ni le agregue ni le quite. O sea, así comenzó el pecado. No haga lo mismo. ¿Por qué? Porque recibirá las maldiciones que dice que... No, y malas consecuencias que tiene ambas. Porque hay personas que dicen, bueno, si le añado alguito, tal vez no sea muy malo. Pero dice que si le añade, le serán añadidas las plagas del libro. Y si le quita, le será su nombre quitado del libro de la vida. O sea, ninguna de las dos es beneficiosa, así que hay que tener cuenta. Es que para yo quitarle... o para yo ponerle... Tengo que ser más que Cristo. Más inteligente. Pero mucho más. Y eso, yo creo que eres un poquitico más que yo. ¿Qué tú crees? Un poquitico. O sea, hermano, cuando no se te predica un mensaje cristocéntrico e íntegro, no es de Dios. Punto. Jamás. Y se acabó. Y no es pastor. ¿Cómo se va? Vuelvo y lo leo. A fin de edificar, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Claro. Entonces, más claro de ahí, ni el agua. No podemos hablar. ¿Y por qué estamos citando la Biblia y leyendo mucha Biblia? Porque para enseñarles algo, y es lo siguiente:
si usted tiene una buena relación con su Biblia, cuando se le predica, lo que yo te decía ahorita con mi hermana y mi cuñado, cuando se le predica algo que no es bíblico, usted inmediatamente lo reconoce. Sí. Y el Espíritu Santo te lleva, no, Jesús lo dijo así, los profetas lo dijeron así, Jesús lo dijo de esta forma, Pablo lo dijo de esta forma, Pedro lo dijo de esta forma, y el Espíritu Santo te va llevando, pero tú tienes que tener conocimiento bíblico, tú tienes que tener relación con tu Biblia. Seríamos como Jesús. Cuando se enfrentó a Satanás, Satanás quiso como disfrazarle lo que decía la palabra de Dios, pero Jesús, escrito está. Stop, que yo sí sé lo que realmente dice la palabra de Dios. O sea, Satanás venía, pero no que va a enviar sus ángeles, dice que va a enviar a sus ángeles. Sí, pero también dice solamente que no puede ser tentado. Y solamente el Señor tu Dios Entonces, eso mismo pasa con nosotros si estudiamos la negrita, como dije anteriormente. Cuando nos estén explicando, predicando, sermoneando, y nos estén diciendo algo diferente como lo estaba diciendo Satanás. O sea, sí me están diciendo lo que dice la palabra, pero me lo quieren maquillar. Para como hacerlo lucir más bonito y entrarme por otro lado. Porque hacen lo mismo que hizo Satanás con Eva. Adán tenía unas directrices y eran buenas. Disfruta de todo. Simplemente no haga esto. Claro. Y nosotros tenemos unas directrices en la Biblia. Pero ¿qué le dijo Satanás a Eva? No, tú eres ilimitable. No, come de lo que sea. Se está engañando. ¿Y qué nos dice a nosotros hoy cuando se le quita o se le pone? Si usted fija, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, este es el año de victoria, ese año que, mira, hay un rompimiento, hay un paquete, como yo llamo, de marihuanadas, que no tienen sentido. No, hay que predicarte que conozcas a Cristo, que te santifique y que camines bajo la dirección y ya de ahí de en su adelante palabra. Vienen las bendiciones. La otra parte lo hace el Espíritu. Es que, escucha, Exacto. A veces la bendición más grande que Dios tiene para ti es que tú tengas un hospital. Porque hay un compañero de cámara que te ahí va a hablar de puede Dios. obrar Dios más sobremanera. Me gustó que para la pandemia la iglesia de John MacArthur no cerró. Bien. Y estuvo en corte y eso. Y le preguntaron, ¿y si tiene que ir a la cárcel? Y él dice, me alegraría. Y todo el mundo se quedó así, ¿cómo que me alegraría? Sí, porque yo nunca he hecho el ministerio de cárcel. Wow. Entonces, al concluir mi vida, pues ya él tiene casi 90 años, podía hacer el ministerio de cárcel. Allí predicaría igualito. Y yo dije, wow, tremendo. Y no cerró y ganó. Entonces, así es. Volvemos a lo mismo. Que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero 1 Corintios 2, del 12 al 14, no sé si lo tiene por ahí cerca. ¿Qué nos dice? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, lo que hemos venido diciendo desde el inicio, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero eso me llevó inmediatamente a Timoteo, en el 3, 16, 17. Estamos en el 2 de Timoteo 3, 16, 17. Adelante. Si se fija que la Biblia nos va confirmando y nos va hablando, porque es una conversación sobre los pastores. Sí. ¿Qué está diciendo ahí? La palabra, edificándonos. Pero mire lo que dice aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios. ¿Qué decía la cita de Corintios? El hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Para él son locura. Entonces, ahorita hablaba... Pero eso no llaman loco. Sí, no, y el texto nos decía que Efesios concluía diciendo la dureza de su corazón. Sí. ¿Por qué tenemos un corazón duro? Porque no tenemos el Espíritu Santo de Dios. No tenemos el Espíritu Santo. Mire, Luciana, yo hablaba con una persona y le decía ayer por teléfono, el problema es que se nos ha enseñado que debemos ser santos, que no rompemos un vaso, y eso no existe. La Biblia no garantiza que ya íbamos a cometer errores en el proceso de crecimiento. Sí. Pero también no se nos enseña que si conocemos a Cristo,
cada día hasta que termine nuestra vida estamos queriendo parecernos a Él si tenemos el Espíritu Santo. Así es. ¿Entiendes? Entonces por eso es que aquí dice, a fin de que el hombre de Dios, no dice natural. El mundo, el hombre natural no, para eso es locura. El hombre de Dios. ¿Entiendes? Y dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, con los conocimientos desarrollados entre el bien y el mal, enteramente preparado para toda buena obra, que es como concluye el texto, ¿para qué Dios nos escogió? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Aquí dice para toda buena obra. Es lo mismo, Luciana. Claro. Es lo mismo. Mira, en ese Corintio, en el 1, en el 10:13, también nos dice algo bien bueno. Bien bueno. Vamos a buscarla acá. Dice lo siguiente. El 1 Corintios del 10 al 13 dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Párate ahí. Que hablemos todos una misma cosa. Que tengamos unanimidad de pensamiento. ¿Será eso posible? Sí. En espíritu sí. Porque tenemos la misma palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo, buscamos lo mismo que es parecernos a Cristo. Tenemos el mismo pastor. El mismo pastor. Que es Cristo. Y obedecemos al mismo pastor. Claro. Y si el pastor que tenemos nos instruye de esa forma, dirigido por el Espíritu Santo, dirigido por la Biblia, escogido por Dios, pues podemos tener unanimidad de pensamiento y de sentir y de hablar. No es imposible. ¿Por qué pasaba eso? Dice, para que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Creo que eso es lo que está... Como que la iglesia de Corintios a la que Pablo le estaba hablando es como la iglesia del presente, del siglo XXI. Dice, natural. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Oye, no hay muchas cosas que explicar ahí. ¿No? Siempre, y vuelvo a lo que decía ahorita. Te doy las citas bíblicas para que tengas conocimiento, sabiduría, discernimiento, para que entienda el propósito de Dios en tu vida. Para que te guíe por el camino correcto. Y no, espérate, que yo soy de mi pastor. ¿Por qué? Porque él dice lo que yo quiero escuchar. Pablo no dijo aquí, no, yo soy el que más lejos he ido y el que me he visitado, ustedes tienen que ser más míos que de los otros. No, Pablo dice, no, mis hijos, si yo soy salvo igual que ustedes. ¿Ustedes fueron bautizados en mi nombre? No, jamás. Yo fui salvo porque la misericordia me alcanzó igual que ustedes. Claro. ¿Entiendes? Entonces, volvemos a lo mismo. La palabra, el conocimiento. Sí debemos amar a nuestros pastores. Claro. Sí debemos respetar a nuestros pastores. Sí tenemos de tenerlo en estima, en honor. Dice que ellos son la representación de Cristo en la iglesia. Que ellos ruegan por nosotros. Y que han de dar cuenta por nosotros. Porque hay pastores que quieren tener una iglesia con 800 o con 1000 personas. Y yo digo, que dar una factura muy alta. Yo digo, esos cuando estén frente a Cristo para dar cuenta, quisieran tener a su esposa que la pastora es otro. ¿Entiendes? Así es. O sea, por eso que Pablo dice, el que anhela pastorado, buena cosa anhela, pero, y le da una serie de reglas. De instrucciones. Sí. Mateo 9 en el 38 nos dice algo. Sí, lo tenemos acá. ¿Lo tienes ahí? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros no somos del pastor, nosotros somos de Cristo. Entonces, ¿quién es que tiene que enviar cuidadores? Cristo. En mi finca, ¿quién es que envía? ¿Quién va a cuidar mi vaca, mis ovejas, mi conuco? ¿Quién? Usted. Bueno, soy el dueño. ¿Se supone? Entonces, Jesús nos dice, bueno, ustedes nómbrense lo más inteligente y lo que más han estudiado y nómbrense pastores y pastoren. No. Hablen con el dueño. Ruéguenle.
pídanle al dueño. Sí, ¿Eres porque no es entendido? tampoco de que necesitamos pastor y ya. No, Dice no es ruega. así. Lucas 10:2 también nos da algo parecido. Un poco más de instrucción. Sí. Tenemos acá. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Un texto bastante conocido. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Me gusta porque ni siquiera dice pedir. Rogad. Que es más allá de Me pedir. gusta la expresión de Jesús. Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado al Padre. Y me encanta ver los pastores y los predicadores ahora, declaro, decreto, establezco, y Jesús rogando. Hello. Que es más que nosotros y está humillado allá delante del Padre rogando Pero por que si nuestra cada vida. vez que leemos dice pedir, rogar, en ningún momento dice ordenar, Jamás. decretar, en ningún momento, en ningún momento. Mira Juan en el 10:11, Juan en el 10:11, Luciana dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Su qué? Su vida. Por eso es que la iglesia se compara con el matrimonio. Sí. Mira, cuando Jesús le dijo al hombre, ámala como yo amé la iglesia, que dio su vida por Una ella. responsabilidad muy grande. Entonces, ¿los pastores están dispuestos a dar la vida por las ovejas o están dispuestos a que las ovejas pierdan la vida para que ellos estén más cómodos? Esa es la pregunta. No estoy acusando a nadie. Es la pregunta. Mateo 10:16. Mateo 10:16. Para concluir ahí con esa pregunta. Ujú. ¿Lo tiene? Lo tenemos acá. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero vuelve y dice, yo los envío. En ningún momento dice, ustedes van por ahí, yo los cuido. No. Y yo voy a estar con ustedes. No. Guíense como ustedes puedan. Yo los envío. En un momento dice, miren, no se preocupen ni por lo que van a decir, que el Espíritu Santo pondrá las palabras. O sea, ustedes no se Y nos olviden. habla acá de un tema que estuvimos tratando en el programa anterior. La prudencia, la inteligencia, o sea, sed prudentes. O sea, no enfrenten las cosas a lo natural, que nos vamos a caer a golpe, que aquí todo el mundo es enemigo. No, hay que saber discernir cuál es nuestro verdadero enemigo. Luciana, dice la Biblia, el entendido ve el peligro y se aparta. Ujú. Cuando tú traduces el entendido, el que escucha. El que escucha. Claro. Entonces vuelvo atrás. Te enseño la Biblia. Te doy los versículos bíblicos. Si quieres servir a Dios, te digo lo que Dios dice, los requisitos. Pero te molesta. Entonces tú no eres entendida. Entonces cuando... Ni está caminando por el camino de la verdad. Cuando Jesús prometió pastores que dijo que daré pastores de acuerdo a mi corazón, que lo pastoreen en conciencia e inteligencia. Entonces, para concluir esa pregunta, no se puede autoproclamar pastor. Y ya lo leímos en varias citas, para que no digan, no, nada más cogieron ese versículo porque se oía lindo. O sea, la Biblia, es más, dice que el Espíritu Santo es quien añade lo que han de ser añadido al cuerpo de Cristo, ni siquiera lo que predicamos, lo que enseñamos. Claro. Por eso casi tú nunca me ves cuando termino una predicación, ¿quieren aceptar a Cristo? No. Es que la gente viene y llora porque la mujer lo dejó, porque tienen deuda, porque tienen esto. Y lo único que no han hecho es tener dolor de su pecado. Yo le decía el otro día a una compañera de trabajo, ¿tú sabes lo que es ser cristiano? Sentir dolor, vergüenza por lo que yo hago. Que no le agrada a Dios. Y cuando ya soy cristiano, cuando me convierto en cristiano, comienzo a odiar lo que antes amaba. Claro. Eso es pero por eso necesitas un pastor que te predique cristocéntrico e íntegro, que le interese que el cuerpo de Cristo sea edificado. Ujú. Amén. Entonces, nadie se proclama pastor. Dios los llama. Luciana, esta Así pregunta me es. cogió casi todas las preguntas. Todo Claro. el tiempo significa que Y eso, que tratamos de ser breves con los versículos, pero es una pregunta profunda. Filipenses, la segunda pregunta que tenemos, ¿cuál es? ¿De qué forma marca el pastor la vida de Jesús? Filipenses 2, creo que nos da algo sobre eso. Sobre esta parte. Sí, creo que 2, de 2 al 4, ¿lo tiene? Ahora mismo no. Completad mi gozo, Aquí está.
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por por lo el de bien. los otros. ¿No se parecerá a Jesús? No por mí. Jesús dijo, ¿No se parecerá a ama Jesús? a tu prójimo como a ti mismo primero. Pero se desprendió de todo pensando en Claro. los otros. Hay que Vino preocuparse por el y se prójimo. humilló hasta lo sumo pensando en los otros. Murió por los otros. El que no conoció Se pecado sacrificó por por nosotros los otros. se hizo pecado. Entonces, Y todavía, como decíamos anteriormente, el día de hoy sigue rogando por nosotros ante el Padre. abogados tenemos. Pero si no fuese así, ¿dónde estuviera yo? Que por eso no entiendo cómo hay personas que se alejan de Jesús. Porque todavía después de sacrificar su vida por nosotros, de sufrir tanto por nosotros, de llevar y cargar con tanta suciedad como lo es el pecado por nosotros, y todavía el día de hoy rogar por nosotros y nosotros no agradecer No, eso. y que tenemos ejemplos. Mira, Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Pedro lo negó con maldición la segunda vez. Y la tercera vez juró por su vida. Sí. Y Jesús automáticamente aparece, ¿qué hace? Lo restaura. O sea, lo que él prometió, lo que la Biblia prometió, Claro. él lo hizo evidente. Santiago 1, 19, 20. Santiaguito, ¿dónde te me fuiste? Aquí está. Santiago 1 19. dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y no es acaso Gálatas 5, 21 en adelante? El fruto del Espíritu, Sí. amor, Gozo, paz, gozo, paciencia, Benignidad, mansedumbre, benignidad, bondad, templanza. templanza, dominio propio. ¿Y a quién nos estamos pareciendo cuando recibimos eso? a Jesús. A Jesús. Entonces al pastor Jesús lo llena de influencia. Ese Colosenses 3:13, mira lo que nos dice aquí. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No dice de la manera que yo te perdoné, Que o Pablo de la manera perdonó. que Pablo, que Pedro, no, de la manera que Cristo. Y es una manera muy severa, muy estricta, diría yo, para humanos como nosotros, que no nos gusta perdonar. No, y cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces deben perdonar? 7 veces, porque eso es lo que decía la ley. Ujú. Y Jesús le dice, no, yo digo que 7 veces 7. O Y sea, eso en un día. no, y a una persona. Que cuando, 490 que veces cuando- en un día. Cuando aparece otra, la misma, o sea, nosotros podemos perdonar 100,000 veces en un día. ¿Y cuántas veces? Yo creo que ni media. Pero cuántas Se veces. nos hace difícil, pero debemos de sacrificarnos. Pero si nos ponemos de aquel lado de la balanza Sí. y pensamos cuántas veces me tienen que perdonar a mí. Por minuto. Ah, entonces, ¿de qué forma marca al pastor la vida de Jesús? En todo, porque el pastor, volvemos al principio, tiene que parecerse a Cristo Claro. para poder predicar a Cristo y enseñar a Cristo. Tiene que ser una persona regenerada para enseñar que la palabra regenera. Tiene que ser una persona lavada Sí. por el Espíritu Santo, lavada por la sangre de Cristo, para enseñar que la sangre de Cristo funciona. Tiene Claro. que ser una persona llena del Espíritu Santo para enseñar que lo que Cristo prometió es cierto. Entonces, ¿en qué se parece? ¿En qué se identifica? En todo. En todo. Yo soy el buen pastor. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y es el buen pastor. Entonces, si predicamos el camino al cielo Sí. y predicamos su palabra, que es su verdad, predicamos a Cristo. Claro. Y si decimos que funciona la palabra, es porque ha funcionado en nosotros Porque algo ha hecho en nosotros. y nos parecemos a Cristo. Entonces, creo que en todo, y creo que Absolutamente en todo. en todo. Porque se supone que, como decíamos anteriormente, somos pequeños ungidos, pequeños Cristo. Y yo no voy a decir que soy un pequeño Cristo si no hago absolutamente nada ni camino por el camino que Él caminó. Y el camino, y pues voy a decir que no es brincar y saltar luego atrás, es caminar en su palabra, porque la Biblia dice, hablan lengua, echan demonios, sanan enfermos, y yo no los conozco. En aquel día le declararé, apartado de mí, hacedores de maldad. Wow. Hello. O sea,
a veces creemos que si yo cometo un pecado, pero el Espíritu Santo, y yo vengo y oro por alguien y se sana. Ah, no, pero yo puedo cometer el pecado porque... Se sanó, yo aún estando en pecado. Pero es que no soy yo, es el Espíritu Santo. Claro. ¿Entiende? Por eso que digo, hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. ¿Entiende? O sea, yo estoy predicando la palabra y la gente se salva. Y Pablo dijo, espérate, déjame enderezarme yo, no vaya a ser que yo siendo heraldo para otro, me pierda. Claro, o sea, sí, porque eso sucede. O sea, los demás se salvan porque obviamente estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios y guiando y diciendo lo que ha guiado el Espíritu durante el tiempo, pero yo estoy mal. O sea, ustedes se van a salvar, pero si yo estoy mal, la que me voy a perder soy yo. Luciana, tenemos 3 minutos para una última pregunta. Me dijiste... Sí, que si necesitan los pastores ser pastoreados, porque ya hemos hablado tanto del pastor, pero ellos merecen o necesitan también ser pastoreados. Cuando me hablaste de esa pregunta, me enfoqué en Deuteronomio 30:19. Déjame ver si estoy bien. A los cielos y a la tierra llamó por testigo, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Una mala decisión. Una mala decisión es ser pastor, y hablamos en el primer estudio, creerse un cacique. Creerse que si tú le dices, mira, pastor, mire, pero la Biblia, usted me enseñó que yo debo orar 40 horas al día, y la Biblia dice que Jesús le dijo que por lo menos 1 hora. Mira, ¿qué pasó? Y que yo me molesté. No. Jesús puso la vida y la muerte. Aquí lo que significa la verdad y el error. Dice, escojan sabiamente. Y dice, escoge tú. Yo te pongo aquí las decisiones, tú decides. Vamos a hacer un programa sobre este Deuteronomio y sobre malas decisiones. Excelente. Malas decisiones. Una persona me dijo, unas decisiones que tomo, y me dice, yo voy a cargar con eso toda la vida. Yo le digo, sí, claro, porque fueron tus decisiones y te van a costar. Ahora, si vienes a Cristo, no es que Él la borra, no. Él la va a usar todos los días para decirte, de ahí te saqué yo. No vuelvas atrás. Porque a veces dices, búscate un hombre que no te recuerde tu pasado. Pero ¿y Cristo qué es lo que hace todos los días? El Espíritu Santo. Y yo le dije, yo siempre le digo, ese no existe. No. Porque eso nos va a hacer no volver atrás, porque vamos a recordar tanto que sufrí, tanto que mal pasé. Yo no quiero volver ahí. Entonces es bueno recordar en ocasiones nuestro pasado para no caer de Dios nuevo. se lo recordaba todos los días al pueblo de Israel. Sí. De donde yo lo saqué. Y a cada uno, que cada vez que cogía un juego o algo, recuérdaselo. Entonces, ¿acaso conseguiremos un hombre que haga eso? No. Ahora, yo siempre digo algo. ¿Qué nos recuerda a nosotros que estábamos en pecado? 2 cosas. El amor, la misericordia de Cristo, y cuando somos tentados a cometer otro. Espérate que de ahí Dios me sacó. Su misericordia, su amor. Así es. Entonces, ¿necesitan los pastores ser pastoreados? Todo el tiempo. Hasta Jesús Jesús estudió en el instituto que había en aquel entonces. Jesús iba a la sinagoga. Sí. Era el buen pastor y él estaba enseñando que hay que ser pastoreado. O sea, el pastor no es un cacique, el pastor es una oveja también. Y esto es muy importante. El pastor es una oveja que necesita ser pastoreada como las demás. Amén. Necesita el apoyo igualmente. Así que concluimos este estudio sobre los pastores. Envíenos su comentario en YouTube, en el Facebook, a través de este mismo video, en los comentarios. Correcto. A Latina TV se lo pueden enviar. Y si quieren que hagamos un estudio sobre un tema en particular, también lo pueden escribir y haremos estudios sobre ese tema en particular. Así es. Así que Dios te bendiga mucho. Ora por tu pastor, habla con él, no lo regañe, no lo descalifique, ora por él, habla con él, apóyalo. Claro. Y si te responde con la Biblia, apóyalo y quédate ahí, que él también comete errores. Que Dios te bendiga.